Ahora bien, entre los doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, príncipe y maestro de todos, el cual, como advierte Cayetano, por haber venerado en gran manera a los antiguos doctores sagrados, obtuvo de algún modo la inteligencia de todos. Sus doctrinas, como miembros dispersos de un cuerpo, reunió y congregó en uno Tomás, dispuso con orden admirable, y de tal modo las aumentó con nuevos principios, que con razón y justicia es tenido por singular apoyo de la Iglesia Católica. Esto es un fragmento de Eterni Patris de León XIII. Bienvenidos al Club Dalroy. Pensaba ahora que después de 2 meses de ausencia justificada por baja de paternidad, estoy cogiendo carrerilla y la verdad que estoy feliz. Estamos ya en el episodio 19 de nuestra segunda temporada y hoy volvemos a estar los 3 Dalroys originales, que no quiere decir que sean menos Dalroys los 3 nuevos, pero tío, también me apetecía volver a juntarnos aquí. Está con nosotros el capitán Dalroy, Santiago Ubel, ahora mismo dando un sorbo a su mate con mateína. Me asombra la capacidad de los argentinos de inventarse cosas para justificar sus vicios. Y estamos también... Es un vicio muy sano. Y muy amargo, está malísimo. Si no habéis probado el mate... Además, los argentinos tienen la costumbre de chuparretearlo y pasárselo a sus amigos, y compartirlo entre todos. Y estamos también con el profesor doctor, porque es doble doctor, Javier Rubio. Y si fuéramos budistas, creeríamos que es la encarnación misma de Santo Tomás de Aquino, excepto en la obesidad. Ya me echará la bronca después. Y nada, muy contento de estar juntos. Ya habéis intuido, no solo por el título del podcast, sino también por la lectura de este fragmento de la encíclica Eterni Patris, de qué vamos a hablar hoy. Y queríamos hablar de Santo Tomás. Con nuestro tomista de referencia. Con nuestro tomista de referencia. Lo hemos vendido, pero probablemente hoy descubramos que no sabe nada. Eso es. Una de las cosas de las que hablaremos hoy, Javier, es la distinción entre tomistas y tomasianos, pero eso lo dejamos para después. Y nada, pues Santi y yo venimos casi a escuchar a Javier, yo siempre digo que Tomás es el autor, ¿no? Dentro de la iglesia más citado y menos leído. De eso se dice de muchos, se dice también de Cervantes, se dice de mucha gente. Bueno, pero de Tomás, en mi caso es verdad. O sea, yo he leído 3 cosas suyas, muy poquito. El Ente y la Esencia, ese sí opúsculo me encantó cuando lo leí en su época, mi época universitaria. Y alguna cosa en la Suma, pero ya está, es Suma contra Gentiles, pero cosas opúsculo muy juvenil, luego corregido por él mismo. Corregido, pues muy mal Tomás. ¿Sabéis lo que pasa? Pero sí que hemos leído todos. Y yo creo que todos los católicos hemos leído muchos autores muy influenciados por Santo Tomás. Sí. Entre Chesterton, que ha salido aquí muchas veces, pero no solo. En mi caso es Emilio Comar, del cual recomendaré algún libro suyo al final del podcast. Qué raro, nunca he recomendado nada de Comar, pero bueno, este filósofo esloveno, ha radicado en Argentina, un maestro de muchos maestros míos, así que nada, lo recomendaré con muchas ganas. Yo, Tomás, quiero decir una cosa aquí, porque es verdad que Santo Tomás es muy citado, quizá poco leído, muy maltratado en una parte del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, desde la filosofía postmoderna, y sin embargo, todos hemos leído mucho más de Santo Tomás de lo que creemos. Por ejemplo, toda la liturgia de Corpus Christi está compuesta por Santo Tomás, y cuando cantamos el Pange Lingua o el Tantum Ergo antes de la bendición con el Santísimo, que es una costumbre que está en desuso de todas maneras, uno puede no saber que esos versos están compuestos por el mismo Santo Tomás, que no era solo ni principalmente un teólogo, diría él, creo yo, sino un cristiano que amaba a Jesucristo y que por muchos ha sido considerado también un místico. Entonces esta faceta como que a veces no está explorada. El Adoro te devote. El Adoro te devote. Sí. Luego hay otra cosa que no se conoce tanto, es que probablemente dentro del ámbito de la investigación científica académica, tanto de la filosofía como de la teología, las publicaciones explícitamente dedicadas al estudio de Tomás de Aquino son muchísimas, pero muchísimas. Esto es una cosa que la gente no lo sabe, pero yo estoy seguro de que hay más publicaciones académicas dedicadas al estudio de Tomás de Aquino que a Kant, por ejemplo, dentro del ámbito filosófico, seguro. Y es uno de los autores sin duda más citados de la historia del pensamiento, y ahora vamos a explicar un poco también por qué y demás, pero es un autor que además ha sido una columna no solo para la tradición católica, sino también para la tradición luterana, por ejemplo. Es uno de los santos
medievales que se conserva dentro del calendario de los santos de eso Lutero. No lo sabía. A pesar de que Lutero, uno de sus insultos favoritos era tomista pérfido, ¿no? O sea, y sin embargo, entre los primeros teólogos luteranos, entre los primeros teólogos incluso calvinistas, sin duda entre los primeros teólogos anglicanos, Tomás de Aquino seguía siendo una de las principales autoridades junto con San Agustín, probablemente las dos grandes autoridades. Y Santo Tomás de Aquino está recogido en el calendario de santos luterano. Eso es una curiosidad. Pero bueno, no hemos presentado a Juan Serrano, que es el padre de muchos, que por eso ha estado ausente. De tres, que yo sepa, Paula, mujer, no escuches esto. Que ya tres son muchos, para los que tenemos hijos, Santi lo puede corroborar. Eso, y nada, lo hemos tenido de baja, es verdad que se ha reincorporado con fuerza, con energía, gracias a Dios. Le echábamos mucho de menos porque es uno de nuestros pilares fundamentales. Yo creo que se notaba que faltaba algo, un tono, un cierto lenguaje, una cierta mirada, ¿no? en nuestros podcasts sin Juan Serrano. Pues aprovecho que se me presenta para decir que cuando grabamos esto estamos celebrando el 4-1 del Madrid al Barça, del cual Santo Tomás en el cielo estará alegrándose. Bueno, dijimos que no íbamos a intentar no decir herejías, entonces yo pido que se ponga la conversación. Vamos a hacer una brevísima recapitulación de Tomás de Aquino, de su vida, para saber de qué personaje histórico estamos hablando, y después vamos a hablar sobre todo más que del personaje histórico, de la influencia que ha tenido tanto él, porque a fin de cuentas es un santo de la Iglesia, esto no lo tenemos que olvidar, y muchísima gente le tiene mucha devoción a Tomás de Aquino, tanto dentro como fuera de Italia, como de su pensamiento y de la influencia de su pensamiento, que es fundamental en la Iglesia Católica, ¿no? Lo hemos leído antes en la encíclica de León XIII, el Eterni Patris, pero sin duda, y mal que les pese a algunos, Tomás de Aquino es la referencia teológica y filosófica en los estudios dentro de la Iglesia Católica. Bien, Tomás de Aquino es un autor medieval, nació en Rocaseca, no se sabe si en el año 2224 o 2225. 1224, 1225, perdón. Es que Javier vive en el 1000, ¿no? Efectivamente. O sea, es un milenio ese, no sale de ahí más que cuando nos dejamos cuando uno trata autores del siglo XIII, uno coge estos malos hábitos. Y murió el 7 de marzo de 1274. De hecho, en el calendario del Vetus Ordo, el santo de Tomás de Aquino se celebraba el 7 de marzo. Ahora lo celebramos el 28 de enero, pero antiguamente se celebraba el 7 de marzo. Y luego tuvo una vida bastante curiosa. Él era de familia noble, de hecho emparentada incluso con el emperador Federico II Hohenstaufen por parte de madre. Su padre era de la nobleza italiana, su madre era más bien de la nobleza germánica, y esto es muy políticamente incorrecto, pero en Tomás de Aquino descubrimos un poco los dos temperamentos, tanto el mediterráneo italiano como el alemán, ¿no? Tenemos por un lado al Tomás de Aquino poeta, místico, artista, y luego tenemos al Tomás de Aquino pues eso, sistemático, con una mente muy ordenada, muy analítica, ¿no? Esto es yo creo que también una riqueza que hay que ver. Luego, de muy jovencito, manifestó una inteligencia brillante, y sus padres lo enviaron, no era el hijo mayor, creo que era el tercero de los varones, y sus padres lo enviaron al monasterio me voy a acordar ahora, uno de los principales monasterios. Montecassino, efectivamente, el monasterio de Montecassino, que es donde estaba su tío de abad. Y ellos esperaban que Tomás de Aquino iba a heredar un poco la abadía de su tío, ¿no? En la Edad Media pasaban un poco Montecassino, por si alguien no sabe, es una abadía benedictina, de hecho es donde fundó San Benito. Efectivamente. Y allí pues un poco esta inteligencia de Tomás de Aquino y su dedicación al estudio pues afloró, ¿no? Y se convirtió en una cosa pues muy muy llamativa. Entró en contacto, fue a estudiar a la Universidad de Nápoles, ahí entró en contacto con los dominicos, y entrando en contacto con los dominicos pues se sintió completamente subyugado por ese carisma, subyugado por esa forma de vida, ¿no? La forma de vida de los frailes mendicantes, y
pues ingresó en la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Fue como decirle a sus padres, sí, yo quiero religión, quiero vida religiosa, pero no donde me mandéis vosotros, sino donde a mí me apetezca un poco. De hecho, cuentan, a mí me contaron en Historia de Filosofía, pero de estas historietas que se cuentan, que se escapó de Montecassino. No, de su casa. Se escapó de su casa, porque esto es su madre mandó secuestrarlo. Al parecer esto no consta. Esto es la típica anécdota que se acepta un poco como histórica, pero que no consta. Esto lo cuentan un poco sus agiógrafos posteriores, que su madre lo secuestró y lo retuvo en uno de los castillos de la familia. Según la leyenda, eso me acuerdo de cosas que leí en su momento, pero sus hermanos intentaron curarlo de su vida mística, ¿no? A través de la mística de la carne, porque le pusieron unas mujeres de mala fama y las sacó con un atizador, algo así. Eso es leyenda, son efectivamente, datos legendarios. Eso. Supuestamente, efectivamente, él conservó su pureza y le pidió a Dios que no volviera a sufrir las tentaciones de la carne, y al parecer Dios se lo concedió. Esto es un poco leyenda. La cuestión es que, según se dice, él se dedicó a enseñar a sus hermanas, mientras estuvo ahí encerrado en la fortaleza, a enseñar a sus hermanas pues lo que él había aprendido de artes liberales en la Universidad de Nápoles. Y un poco viendo la situación y viendo que pasaban los 2 años y que Tomás de Aquino no cedía, su misma madre Teodora fue un poco la que dijo, bueno, te ayudo a escapar para un poco, sobre todo porque se había creado una situación de humillación de la familia, de hijo de oveja negra, además que todo el mundo sabía que Tomás de Aquino era buena gente, entonces como que no terminaba de cuadrar el relato, y un poco la madre ayudó a Tomás de Aquino al parecer a escapar por la ventana, y Tomás de Aquino escapó por la ventana y se fue con los dominicos muy lejos, a Colonia, ¿no? Lejos de la influencia de sus padres, a la Universidad de Colonia, a terminar sus estudios con San Alberto Magno. Ahí San Alberto Magno también, que es otro gran filósofo, gran pensador, teólogo del siglo XIII, pues descubrió el genio de Tomás de Aquino y lo preparó para que se convirtiera en el profesor, en la referencia que sería después en la Universidad de París, ¿no? Después de terminar sus estudios en Colonia, de terminar los estudios de sacar página en Colonia, pues se trasladó efectivamente a la Universidad de París. En la Universidad de París, pues él se doctoró o completó los estudios de doctorado, y esto un poco para hacernos a la idea, los estudios de doctorado de sacra página en la Edad Media, en la época de las primeras universidades en el siglo XIII, normalmente era una tarea que solían llevar entre 15 y 20 años de dedicación. Era una cosa muy muy compleja, que además exigía toda una serie de labores, no era simplemente preparar un doctorado y ya está. Uno tenía que desempeñarse también como profesor, uno tenía que cumplir ciertas tareas. Bueno, pero eso ha seguido siendo así hasta no hace demasiado tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, pero esto es un poco para situarnos y lo mentalmente. que se estudiaba eran las sentencias, y se comentaban y se respondían preguntas, ¿no? Pues Tomás de Aquino, no sabemos exactamente cuándo se doctoró. Lo que sí sabemos es que a la edad de 31 años él ya es maestro de teología, es decir, él ya es doctor. Esto quiere decir que lo que muchos tardaban 15, 20 años en hacer, Tomás de Aquino lo había hecho en 5, 6. Una cosa absolutamente asombrosa. Esto para también tener en cuenta que estamos hablando de uno de los principales genios de toda la historia. Tomás de Aquino fue profesor en París, y de hecho Tomás de Aquino generó en París una serie de problemas vinculados a la recepción del aristotelismo en Occidente, su lucha contra el averroísmo, su lucha contra distintas herejías que estaban surgiendo dentro del ámbito de la universidad. Una lucha académica, no una lucha de tribunales. Esto es muy interesante. Ayer me escribió, perdón que parece un corte, pero no lo es tanto, Ayer me escribió una amiga a la que hacía tiempo que no veía, y me dice, me han recomendado este podcast, de hecho Aurora Pimentel, a quien mandamos un saludo desde aquí, porque lo vio en Twitter, y dice, y me pongo a escucharlo y de repente ahí estás tú. Y entonces estuvimos hablando un rato y me dice, no, pues el podcast está fenomenal, se agradece la filosofía para dummies, me dijo. Entonces yo te pregunto,
qué es esto del averroísmo, de la teoría de los dos nombres, y qué es esto de, o sea, estas herejías contra las que lucha Santo Tomás. Digo, por aterrizarlo un poco, porque si alguien escucha averroísmo, a lo mejor eso. Efectivamente, Averroes es un autor musulmán cordobés, de hecho, medieval del siglo X, muy inteligente, que fue uno de los que desarrolló muchos de los grandes temas abiertos por Aristóteles, entre ellos el del intelecto agente, el de pues la doctrina de la verdad y demás. Sobre todo también porque había habido una pérdida de toda esa filosofía, de esa riqueza filosófica. Eso. ¿No? En la primera parte de la Edad Media, Media, podemos decir, había migrado hasta los, ¿no? Había llegado hasta Corroe I, después de Justiniano, todos los filósofos se habían mudado, digamos, al Imperio Sasánida, y cuando los árabes toman, y sobre todo en los primeros siglos, el mundo árabe era bastante más culto, reinaba más una filosofía que una corriente que era la Mu'tazila, que era bastante más ilustrada que de lo que es ahora, en lo que se permite en el Islam, y entonces animaron y crearon una escuela como de traductores, ¿no? Donde surgieron los primeros filósofos, y entre ellos, entre esa cadena de filósofos, 300, 400 años después, llegamos a Averroes. Entonces, en el mundo musulmán, en todas las zonas de influencia musulmana, ya estaba circulando bastantes textos de Platón, de Plotino, de Aristóteles. Sí. Y es a través de España, ¿no? Sobre todo la escuela de Toledo, como llegan a... Podemos decir a grandes rasgos, entonces, digo, para entendernos y para situar a Santo Tomás, que en el mundo latino se conocía relativamente poco a Aristóteles, y además se le miraba con cierta sospecha en ámbitos académicos, muy matizable, pero a grandes rasgos. Tomás de Aquino se conocía y se valoraba muchísimo su lógica y su ética. La ética mayor, la ética Nicómaco, y la lógica. Eso se conocía porque eso lo tradujo Boecio, y eso se mantuvo en toda la tradición medieval. De hecho, se estudiaba en las escuelas monásticas y se valoraba muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que la metafísica, el libro sobre el alma y demás, muchas de estas grandes obras de Aristóteles no se habían traducido al latín, o si se tradujeron se perdieron, y solamente se conservaron o en griego o las traducciones de los árabes. Y esas traducciones vuelven a entrar en Occidente gracias en buena medida a la Escuela de Traductores de Toledo. Y el problema es que la Escuela de Traductores de Toledo, pues tampoco, hay que entender la época, ¿no? Tampoco era un trabajo uniforme, profesional, ediciones críticas de grandes traducciones. Entonces muchos de estos textos llegaban a las universidades, a las primeras universidades europeas, bastante mal traducidos, y bastante con muchas influencias, con muchas adiciones del traductor, efectivamente, y con muchos matices teológicos erróneos. Y de hecho esto sucede un poco con Averroes. Eso es. La teoría Aquí está el averroísmo latino y la teoría de la doble verdad. Efectivamente, eso no está propiamente en Averroes. Averroes nunca defendió la teoría de las dos verdades, ¿no? Aunque se acabó expulsado. Sí, pero no exactamente por eso, por otros motivos. Y aquí hay que matizar. Pero la cuestión es que la teoría de las dos verdades lo que defendía es que cabe pensar en una verdad referida a Dios o a lo teológico que sea distinta a una verdad referida al mundo, ¿no? A lo físico, a lo natural, a lo filosófico. Entonces, alcanzable por la mera razón también, ¿no? Efectivamente, entonces hay una verdad revelada y una verdad racional o razonable, por decirlo así, que no tienen por qué tocarse. Lo revelado puede no ser razonable, puede no ser racional, ¿no? Y en cambio, lo que sí debe ser racional y sí debe ser razonable es la filosofía o es el estudio de la ciencia. Claro, Tomás de Aquino se rebeló contra esto, pero no solo Tomás de Aquino, también San Buenaventura, también San Alberto Magno. O sea, todos los grandes teólogos de esa época pusieron el grito en el cielo, diciendo no, esto es completamente equivocado. De hecho, San Agustín lo había dejado ya muy claro en este sentido, ¿no? O sea, en último término, ¿no? En último término, la razón busca a Dios detrás de la búsqueda de todas las cosas naturales. Y esto es fundamental. Y hay una coincidencia, incluso racional, si uno utilizara muy bien su razón, habría una coincidencia entre la verdad de la revelación natural, para entendernos, o sea, del mundo y de las cosas naturales, y la verdad que Dios revela. Es decir, lo que quiere decir Santo Tomás y lo que se afirma con mucha fuerza en el siglo XIII y en la filosofía medieval de estos autores es que Dios se revela
también a través del mundo, también a través de las cosas creadas, y que hay una armonía en toda la creación. De hecho, este problema fue de alguna forma incluso vertebrador de la propia vida de Aristóteles, de Tomás de Aquino, perdón, porque de hecho él fue un poco retirado de su papel como profesor, paréntesis, él la lió pardísima en la Universidad de París, porque era tan buen profesor que todos los alumnos querían ir a la cátedra de Tomás de Aquino, y esto levantó muchísimas ampollas en otros profesores, sobre todo en profesores que eran sacerdotes seculares, ¿no? Sacerdotes que no pertenecían a una orden sino a sacerdotes diocesanos, diríamos hoy. Para entender esto, perdón, hay que decir que en la universidad medieval, sobre todo en la Universidad de París, que empieza a poner esto en práctica también en Bolonia, también en Oxford, los profesores estaban allí y cobraban por alumno. Entonces, cuando tú tenías muchos alumnos, claro, Santo Tomás, que era dominico de una orden mendicante, no podía poseer dinero y lo daba a la orden, a sus superiores, etcétera. Sí. Pero el clero secular, que no estaba regularizado como lo tenemos ahora, que no tenía un estipendio o un sueldo de su diócesis o de su obispo, si se dedicaba a la enseñanza en la universidad, para lo cual tenía que tener el título de doctor y de maestro que podía, cobraba por alumno. Entonces, claro, cuando llega Santo Tomás, que además no le interesa el dinero por pertenecer a una orden mendicante, y empieza, abro comillas, a robarle, cierro comillas, alumnos, claro, esto favorece este revuelo que se monta. Era tan buen profesor que todos querían ir con él, y los otros profesores que cobraban en función del número de alumnos que tenía, eso es. Era como si hoy dijéramos clases particulares, ¿no? Que uno cobra por alumnos, pero viene otro que te roba a tus alumnos. Esto era un poco lo que estaba también en el background, en la retaguardia de cómo funcionaban las universidades en algún aspecto en aquella época. Pero un poco en estas circunstancias vitales, Tomás de Aquino, como joven profesor brillante en esta Universidad de París, pues es reclamado por su orden para que les ayude a ordenar un poco los estudios y para ordenar un poco distintos aspectos de la orden de los dominicos. De hecho, él dedicó la Suma contra los Gentiles precisamente como una especie de obra, compendio de teología para apoyar un poco a sus hermanos diáconos. Se lo pidió San Raimundo de Peñafort, efectivamente. Pero bueno, entonces él tuvo un periplo por Italia, estuvo en Orvieto, estuvo en Nápoles, dedicándose a estas cosas, más a un poco los estudios dentro de su orden. Y en estas circunstancias, bueno, aprovechó para reconciliarse con su familia. En estas circunstancias él fue reclamado otra vez a París porque su doctrina había sido condenada por el obispo Etienne Tompier de averroísta, ¿vale? Y esto se debe a que después de que Tomás de Aquino abandona la universidad, surgen dos grandes nombres, Juan Peckham y Sigerio de Brabante, que se ponen a discutir un poco. Sigerio de Brabante defendiendo la postura más averroísta, ¿no? De hecho llega a negar esto. Hay que tener un poco de cuidado porque Sigerio de Brabante, de hecho, en su obra nunca hace esta defensa. Esto se le atribuye a lo que él dijo en sus clases, ¿vale? Él llega a negar que la naturaleza humana tenga algo de espiritual y que por lo tanto el conocimiento natural de la naturaleza del ser humano tiene que ver con la razón, que cualquier cosa más allá de la razón está más allá de la naturaleza humana y por lo tanto necesariamente tiene que haber dos verdades, tiene que haber como dos formas de conocimiento distintas, una natural y otra sobrenatural ajena. Y luego Juan Peckham, que defiende justo al contrario, una especie de idealismo agustiniano. Bueno, al condenar un poco, al tratar de meter orden entre esta jaula de grillos, pues aprovecha el obispo de París también para acusar a Tomás de Aquino, algunas de las tesis de Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino... Estas son las condenaciones de París, 1270. 1270, sí. Tomás de Aquino acude a París para resolver todo el problema. De hecho, escribe un opúsculo de Unitate Intellectu contra averroístas, ¿no? Y se defiende y de hecho le exculpan de todos los cargos y demás. Bien. Bueno, Tomás de Aquino vuelve otra vez a Italia. Al volver a Italia se dice que tiene una experiencia mística. Esto tampoco sabemos si es exactamente histórico o no, pero que después de esta experiencia mística
él decidió dejar de escribir. Dijo que la experiencia que él había tenido no existían palabras para poder describir lo que era realmente Dios y el misterio de lo divino, y que por lo tanto su teología no tenía ningún propósito. De hecho, él les mandó a su secretario, Guillermo de Moerbeke, a quemar sus obras. Este Guillermo de Moerbeke, además, que le había hecho a Tomás de Aquino una traducción directa desde el griego de Aristóteles, porque Tomás de Aquino no se fiaba de las traducciones de los árabes, pidió traducciones directas del griego, ¿no? Este Guillermo de Moerbeke no le hizo ni caso, enfermó y murió en Fosanova, si mal no recuerdo, en 1274, ¿no? Pocos años después, en 1277, se volvió a abrir la causa contra el averroísmo en la universidad, contra buena parte de la doctrina de Tomás de Aquino. Se condenan una serie de tesis de Tomás de Aquino. El mismo obispo de París, Etienne Dompierre, claro, como Tomás de Aquino ya está muerto, pues no se puede defender, así que pues lo condenan, ¿no? Y esto fue una catástrofe porque supuso una reacción en prácticamente todas las universidades del momento contra el tomismo, y sobre todo Tomás de Aquino dejó un grandísimo vacío, porque todo el mundo estudiaba la teología de Tomás de Aquino. Entonces, cuando desaparece Tomás de Aquino, hay que llenar ese vacío con algo, ¿no? Entonces, pues surge un poco la figura de Escoto, surge un poco la figura de Ockham. Estás haciendo enemigos peligrosos. Estoy haciendo muchos enemigos, pero es la historia, y si a alguien le duele, pues es lo que hay, ¿no? Que se toman, son estos autores que se toman, Enrique de Gante, que se empiezan a tomar como referencia, y es una toma de referencia que realmente es en clave sustitutoria. Y esto hizo muchísimo daño. De hecho, todo el tomismo posterior se vio en buena medida influida por el escotismo. Y cuando encontramos a Cayetano, encontramos a Juan de Tomás, encontramos toda esta estela de grandes tomistas que van a surgir después, cuando ya se ha restaurado Tomás de Aquino y se ha declarado doctor de la Iglesia, ¿no? Doctor angélico. Se le ha canonizado, además. Canonizado, efectivamente. Se le canoniza muy pronto. Sí, pero el tomismo ya se va a leer desde la óptica del escotismo, se va a leer con categorías escotistas, ¿no? De hecho, yo leo a estos autores. Sí, pues influyó muchísimo en el tomismo, precisamente en lo que dice Juan de la diferencia entre tomistas y tomasianos, porque se generó una especie de escuela tomista que se convirtió en un pensamiento enquistado, en un pensamiento muy formalista, formalizado por el escotismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos al siglo XX, llegamos al siglo XIX y tenemos un autor, que es un autor, el filósofo de la Iglesia, el gran filósofo de la Iglesia, junto con San Agustín, que se toma como referencia para los estudios de los sacerdotes, sobre todo, pero en general dentro de las universidades y de los colegios católicos, porque es muy claro, es muy sistemático. Pero claro, uno se pone a rascar y debajo de ese tomismo que ha llegado, de ese tomismo de escuela, vamos a llamarlo así, que ha llegado a través de los siglos, pues descubrimos que hay poco del verdadero genio y de las verdaderas intuiciones de Tomás de Aquino, que van mucho más allá. Y en el siglo XX, gracias al Eterni Patris, que hemos leído antes, de León XIII, hay un redescubrimiento de Tomás de Aquino en sus escritos, ¿no? Sin la mediación del Báñez, del Domingo de Soto, de todos grandísimos autores por lo demás, y esto hay que dejarlo muy claro, no estamos criticándolos, simplemente estamos diciendo que ellos, por las circunstancias que les tocó vivir, pues recibieron a un Tomás de Aquino cada vez más desviado en muchos puntos esenciales del Tomás original. También ha habido un trabajo muy importante del siglo XX de algunos dominicos, de algunos padres de la Orden de Predicadores, que han hecho ediciones críticas, por ejemplo, de la Suma Teológica y de la Suma contra Gentiles, que siguen leyendo. Y una influencia muy grande en algunos autores católicos franceses del siglo XX. Pierre Gilson, incluso Jean Maritain, Cornelio Fabro en Italia. En España tenemos a Canals, la Escuela de Barcelona, Eudaldo Forment, sí. O sea, autores que realmente se han preocupado por volver a poner a Tomás de Aquino en su lugar. ¿Cuál es el lugar de Tomás de Aquino? Pues desde mi punto de vista, Tomás de Aquino es un filósofo absolutamente incomparable, no tanto por él, sino porque él descubrió algo que lo hace especial a todos los demás, ¿no? Y es el haber hecho un método de aprovechamiento del pensamiento en busca de la verdad. Tomás de Aquino no es un sistema de pensamientos. Tomás de Aquino, quiero decir, no es un sistema filosófico. Claro, no es una doctrina que hay que aprenderse y que hay que repetir como papagayos. No, Tomás de Aquino es una forma de hacer pensamiento.
Tomás de Aquino es una forma de hacer pensamiento de una manera ordenada, de una manera clara, pero sobre todo acudiendo a las fuentes. Tomás de Aquino solamente en 5 momentos en toda su obra, que es una obra monumental, absolutamente monumental, milagrosamente monumental diría yo, solamente en 5 momentos habla en nombre propio, solamente en 5 momentos dice yo digo tal cosa, porque nadie antes lo había dicho. Porque en todos los demás casos él siempre se está apoyando en las fuentes, y sus fuentes son principalmente la Sagrada Escritura, en primer lugar, San Agustín, en segundo lugar. A quien llama el teólogo. A quien llama él, efectivamente. Luego está Aristóteles y Platón, más o menos empatados, porque aquí la gente suele pensar que no, es que Tomás de Aquino, el filósofo aristotélico, ¿no? El cristiano. Como si hubiera una guerra entre. ¿no? Sí. No, Tomás de Aquino, efectivamente, se preocupa mucho por Aristóteles, por lo que hemos comentado antes, porque Aristóteles era el autor de moda de su época y era lo que todo el mundo estaba hablando, lo que todo el mundo estaba discutiendo. Pero Tomás de Aquino no aristoteliza el cristianismo, si acaso cristianiza a Aristóteles, pero como también en este ejercicio de cristianizar, quiero decir, lo incluye, lo incorpora a su gran diálogo, a su gran conversación. Como dice León XIII, ¿no? Dice, recoge, ordena y propone con una luz nueva a los autores que estaban desperdigados. No lo dice exactamente así, pero... Por supuesto. Y lo mismo hace con Avicena, filósofo musulmán, con Averroes, filósofo musulmán, con Avicebrón, con Maimónides, filósofo judío. Lo hace con absolutamente todos los que han propuesto algo que tiene una huella de verdad, porque en el fondo lo que él busca es conjuntar todas estas voces que buscan la verdad para dirigirse hacia la verdad con mayúscula, ¿no? Y yo creo que es la forma adecuada de entender el tomista. El tomista para mí no es una persona que replica como un loro citas de Tomás de Aquino. Ojo, que hay mucho bien en leer a Tomás de Aquino y hay mucho bien en citar a Tomás de Aquino porque hay muchísima luz en Tomás de Aquino. Pero para mí un tomista es más bien el que, leyendo a Tomás de Aquino, ha recogido este método y lo traslada al a mí es una de las cosas que más me ha impresionado, porque retomando alguna cosa que hemos dicho, yo cuando estudié teología, yo estudié un Santo Tomás muy fragmentado, que es como yo creo que se estudia en la mayoría de los planes de estudios de las universidades eclesiásticas cuando uno estudia teología, ¿no? Uno estudia el Tratado de Antropología Teológica. Santo Tomás dice esto, cuestión 23, prima pars, cuestión 23, me lo estoy inventando, ¿no? En el Tratado sobre el Matrimonio, pues Santo Tomás dice tal, pero como muy fragmentado, no hay una visión unitaria de Santo Tomás. Por otro lado, es verdad que Santo Tomás no es un escritor en este sentido sistemático, por más sistemático que sea, que sistematiza y ordena, en el sentido que construye un sistema. Cuando empecé el doctorado, mi director de tesis, Salvador Antuñano, me pidió hacer una lectura de la Suma, un estudio de la Suma Teológica, y descubrí muchas cosas. Dos de las más importantes eran, primero, el método de las cuestiones, el método de cuestionarse, hacer preguntas y además poner actores que van en contra de la respuesta que tú intuyes, ¿no? Y que es un método de discurso, porque discutes y que te permite efectivamente conocer la verdad. No es ir con la afirmación de la verdad que tú ya conoces primero, sino que es genuinamente una pregunta, ¿no? Esto a mí, vamos, me parece que filosóficamente es un método que nadie tiraría por tierra, y que como descubrimiento no se pone solo en práctica en lo escrito, porque de hecho la Suma de Teología en cierto modo son apuntes de clase, es decir, es lo que los estudiantes van apuntando, lo que dice Tomás, era su modo de dar clase. También tiene un reflejo en el modo de discutir en la universidad, las cuestiones disputadas, ¿no? Entonces, en la plaza pública, en París o en la plaza de la universidad, salían con una cuestión, dos profesores a discutir y sacaban argumentos y sacaban autoridades. No es que Aristóteles dice esto, no es que la Sagrada Escritura dice esto, no es que tal, ¿no? O sea, es un método de diálogo profundísimamente universitario. En este sentido, perdón que te interrumpa, pero hay una anécdota. Es que eso se ha perdido en la universidad actual en muy buena medida. Que Tomás de Aquino es de los poquísimos, no sé si el único, pero de los poquísimos teólogos de quien nos consta que hizo cuestiones cuelioetales, es decir, él literalmente se fue a la plaza de la catedral para que cualquier persona le preguntara lo que quisiera. Y de hecho en estas cuestiones cuelioetales hay algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, hay una persona que al parecer le pregunta que qué tiene más influencia sobre el hombre, ¿no? Si el poder, la corona, el dinero o la mujer.
¿no? Entonces Tomás de Aquino, pues muy filosóficamente ahí distingue, bueno, depende de qué entendamos por influencia, ¿no? Si entendemos influencia como el ejercicio del dominio fáctico, no sé, es muy simpático, pero que en este afán de buscar la verdad Tomás de Aquino se sometió, y no solamente se sometió a eso, sino que sus contemporáneos lo consideraron algo lo suficientemente relevante como para recogerlo y como para mantenerlo. Que esto es también otra cosa. El hecho de que hayamos conservado tantísimo de la obra de Tomás de Aquino y que se haya perdido tan poco a pesar de los medios que tenían en aquella época para reproducir muchas veces estos libros, se debe a que tenían un valor incalculable para sus mismos contemporáneos. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, y también que yo quería dejarlo muy claro, porque tengo muchos amigos que a veces leen un poco a Tomás de Aquino desde una óptica que es inadecuada. Hoy Tomás de Aquino, bueno, yo sobre Tomás de Aquino he escuchado todo tipo de cosas, ¿no? Yo cuando digo que me dedico a Tomás de Aquino, o que mi primera tesis fue sobre Tomás de Aquino y demás, me he encontrado con comentarios desde, sí, bueno, no está mal empezar con Tomás de Aquino, hasta, ¿no?, que digan, bueno, Tomás de Aquino yo creo que deberíamos empezar a dejarlo de lado y que en la Iglesia deberíamos enfocarnos más en otros filósofos como Merleau-Ponty. Digo, pues vale, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, Tomás de Aquino no es un autor carca, no es un autor conservador, ni muchísimo menos. Esto hay que dejarlo estuvo condenado, es en su época casi progresista. Su teología, como toda la teología de los grandes teólogos a lo largo de la historia, es una teología completamente revolucionaria, pero revolucionaria porque actualiza la palabra de Dios, y esto es lo que hay que tenerlo también muy claro, ¿vale? Como la teología de Benedicto XVI, la teología de Benedicto XVI no es una teología conservadora, no es una teología tradicionalista, ni muchísimo menos, es una teología completamente valiente, completamente revolucionaria. A la vanguardia, hasta el punto de algunos posibles errores, incluso cosas que se le han discutido con fuerza, por ejemplo, en la escatología de Ratzinger. Uno puede discutir, o en su doctrina sobre la Eucaristía, por ejemplo, o sobre la Última Cena. Y hay algunos aspectos que están en la vanguardia, casi en el límite o en la frontera. Por supuesto, y que Tomás de Aquino no es un autor superado, ¿vale? Esto también hay que dejarlo clarísimo porque me parece muy importante. Tomás de Aquino es un pensador que influyó muchísimo, pero muchísimo. O sea, hasta el punto de si Kant habla de ley natural es por Tomás de Aquino. Bueno, Hume. Y todos los autores de la modernidad y de la contemporaneidad están influidos por Tomás de Aquino, lo quieran o no. A veces incluso a pesar de haber sido mal leído, mal interpretado, ¿no? Cuando Kant, por ejemplo, acusa a Tomás de Aquino de que la existencia no puede ser nunca un atributo de Dios, ¿no? Pues que has leído mal a Tomás de Aquino, señor Kant. Tomás de Aquino nunca dice que la existencia sea un atributo de Dios. Nunca lo dice. La existencia no puede ser un atributo, pero bueno, da igual. Quiero decir que esto es lo que pasa, que es un autor que por los modernos y por los contemporáneos ha sido poco y mal leído, y no solo eso, sino que ha habido como una tendencia o una necesidad de, para afirmar lo propio, tirar por tierra lo anterior. Y lo anterior, la filosofía perenne, está fundamentalmente representada por Santo Tomás de Aquino. Claro. Entonces, como para afirmar con fuerza un sistema propio o una afirmación propia respecto de, por ejemplo, teoría del conocimiento o metafísica, etcétera, hay que eliminar a Santo Tomás. Y yo creo que aquí, a veces inconscientemente, pero en la historia de la filosofía moderna y contemporánea hay mucho de esto. Sí, la modernidad tiende a romper, tiende a fragmentar. Y en cambio, en la Edad Media y en estos grandes autores antiguos y medievales lo que vemos es justo lo contrario, la necesidad de unir, la necesidad de integrar. Por eso vemos atomistas contemporáneos como Cornelio Fabro, que en sus obras están constantemente citando desde Nietzsche, Heidegger, Kierkegaard, todos los autores relevantes el mismo contemporáneos. Benedicto XVI, incluso en encíclicas, por supuesto, citando a Nietzsche. Juan Pablo II constantemente citando a estos autores. ¿Por qué? Porque del tomismo se entiende que hay filosofía perennis, hay una apertura y un diálogo con el pensamiento. Eso me parece interesantísimo. Retomo lo que está diciendo justo respecto al método universitario, ¿no? Que hay discusión donde uno confía en que en un diálogo, incluso frente a posiciones enfrentadas, hay un interés real de buscar la verdad, frente a un mundo en el cual uno pone a alguien a hablar diciéndole lo que tiene que decir, ¿no? Lo estoy exagerando un poco, pero creo que hay un poco de esto. La segunda cosa que yo descubrí en Tomás, según lo leía, y esto es una cosa que me ha pasado con pocos, me ha pasado con Tomás de Aquino, me ha pasado con Chesterton, y me ha pasado con Newman, no tanto, pero en algunas cosas. Y es que
uno lee, empieza a leer la Suma Teológica, que parece aburrida, que parece repetitiva, y de repente, en la sencillez, en la absoluta sencillez de la expresión, de repente uno dice, esto es lo que yo pensaba, pero no sabía cómo expresar. Justo. Esta experiencia como de perfección retórica, no sé cómo decirlo, de una cercanía con la verdad que no podía ser, creo yo, solo racional, sino que tenía que ser una comunión vital. Es decir, que Santo Tomás era profesor universitario, era cristiano, era sacerdote, o sea, estaba enamorado de Cristo. Y su modo de hacer teología partía de este amor a la verdad que tiene un nombre y un rostro. Y yo, honestamente, me ha pasado, a lo mejor soy un poco friki o no sé cómo decirlo, pero me ha pasado leyendo la Suma Teológica que de repente digo, esto es, ¿no? O sea, como que me tengo que quedar en silencio en cosas que aparentemente son complicadísimas, al revés. O sea, a mí la Suma de Teología en concreto me parece una sencillez brutal. O el mismo Pange Lingua del que hablábamos antes, ¿no? Es un canto que habla de la transustanciación, que es un dogma, pero que también es un misterio, con una sencillez y con una experiencia personal detrás, con una comunión de vida, con una comunión personal con Cristo Eucaristía, que me parece absolutamente admirable. Si luego vas viendo verso por verso y palabra por palabra, te das cuenta de que hay una profundidad, hay un espesor espectacular. Que la filosofía del pensamiento, la teología de Tomás de Aquino no se agota. Y fijaos cómo a veces nos esforzamos por poner etiquetas. Para Tomás de Aquino, teología y filosofía eran dos tramos del mismo camino, ¿no? Y esta separación moderna entre filosofía y teología para Tomás de Aquino no era tal, ¿no? Para Tomás de Aquino en este sentido estaba todo mucho más integrado. Y luego también voy a hacer un apunte que yo también quiero poner en valor. Yo, por fortuna y por historia personal y demás, he tenido la capacidad de poder leer mucho, sobre todo mucho de filosofía. Y he leído grandes textos de la filosofía antigua, de Platón, de Aristóteles. He leído grandes textos de la filosofía moderna, ¿no? De Descartes, de Hume, de Locke, de Kant. He leído textos de la filosofía contemporánea. He leído desde Hegel, Heidegger, Gadamer, Ricoeur... Wittgenstein. De Wittgenstein he leído, sí, también. Y uno dice, bueno, sí, pues si yo tuviera que poner así entre los textos cumbre del pensamiento, ¿no? Pues uno pondría, pues a lo mejor pondría la fenomenología del espíritu de Hegel, a lo mejor pondría la metafísica de Aristóteles, el Parménides o la República de Platón, pero por encima incluso de estos yo pondría las cuestiones disputadas de la verdad y de la potencia de Tomás de Aquino, pero sin ninguna duda. Es que son dos textos incomparables, de una brillantez y de un valor especulativo, teológico, filosófico absolutamente incomparable con el resto de la historia del pensamiento. Y fíjense que es que no está traducido, las cuestiones disputadas de la potencia no están traducidas. No están traducidas al castellano, no están traducidas al inglés, no sé si al inglés, pero creo que no. Es que no están traducidas. Son textos que están en latín, es lo mismo que decir que están perdidos. El de Veritate sí, que está traducido y se puede y se debe leer, pero el de potencia no. Javier Rubio, nuestro tomista de referencia. Bueno, yo quiero preguntar, de todas maneras, porque ya se nos va el tiempo, haremos más cosas en Santo Tomás seguramente en el futuro, pero al menos ahora, para que nos has dejado ahí el bichito, ¿qué obras, un repaso por su obra tal vez, y qué obras para introducirnos a Santo Tomás? Pues hay un montón de introducciones a Tomás de Aquino. Pero sobre todo suyas, o sea, obras suyas. ¿Qué obras dirías tú que...? Para empezar a leer a Tomás de Aquino. Sí. Luego hablamos, si quieres, de alguna introducción más... O sea, es verdad que las cuestiones disputate de veritate, que están traducidas al castellano y que se citan mucho, sobre todo algunos artículos concretos, ahí es donde hace la definición famosísima de verdad, ¿no? Pero quizá para un lector que no ha estudiado filosofía, a lo mejor, bueno, se puede hacer una lectura con ayuda o con una introducción o una edición crítica. Claro, es que depende mucho de lo que interese, porque Tomás de Aquino escribió sobre muchísimas cosas. Si buscas algo de filosofía política, pues Tomás de Aquino escribió sobre filosofía política y sobre la monarquía. Si buscas algo de ética, Tomás de Aquino escribió comentarios a los tratados de ética de Aristóteles. Por ejemplo, yo diría la Suma de Teología no es para leer de principio a final, que es lo que yo hice cuando empezaba la tesis doctoral, y me vino muy bien, pero quizá no es para leer de principio a final, como no lo es, y estoy poniendo a lo mejor dos obras muy distintas al mismo nivel, el Catecismo. Pero si tú tienes un interés particular o una pregunta concreta acerca de... Es la mirada
total, ¿no? No, pero es que justo la suma de teología son unos apuntes de una asignatura, ¿no? Muchas asignaturas de teología. Entonces, si te interesa la cuestión acerca, yo qué sé, de qué significa que el ser humano es un ser sexuado, pues te vas, buscas en el índice artículos tal de esta parte de la suma teológica y los puedes leer. Claro. Y funciona así. La suma de teología es como una especie de compendio de vademecum, ¿no? De un va conmigo, pues como... Sí, no, bueno, tal vez ahí, estoy pensando en una que leí yo en su momento, que eran fragmentos escogidos de la obra, de hecho por Eduardo Forment, que se llamaba algo así como Tomás de Aquino Esencial. Claro, ¿no? Por eso digo que es que sí que hay obras que luego se han escrito, ¿no? De Eduardo Forment, de Gilson, de Fabre en el siglo XX, incluso la Fabre es quizá más difícil, más especulativo y bueno, más... su introducción al tomismo, que de hecho es la que yo iba a recomendar, es muy asequible y es muy buena. La introducción al tomismo se llama así tal cual, o así se traduce al menos al castellano, y se puede leer, es muy amable. Pero luego el Santo Tomás de Aquino de Chesterton también, famosamente amable y una muy buena introducción al espíritu del pensamiento de Tomás de Aquino. Pero no es el Santo Tomás de Chesterton no es propiamente una introducción al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Al espíritu del tomismo, del pensamiento, ¿no? Yo me refiero más es una biografía intelectual, por así decirlo. Sí, pero vamos, que hay muchos de estas, Maritain, Gilson, todos han escrito algún libro de introducción al pensamiento de Eduardo Forment también. ¿El de Fabro está traducido o no? Sí, Introducción al tomismo de Cornelio Fabro. Pero de Tomás de Aquino, pues para mí, por ejemplo, los comentarios que él tiene a las obras del Pseudo Dionisio, al de Hebdomadibus y al de Trinitate, por ejemplo, me parecen muy buenas, son breves, pero es que especulativas, son complejas de leer por la profundidad. El de Ente y Esencia, que es un escrito juvenil que después él matizó, pero que es amable para introducirse en la metafísica de Tomás de Aquino. La suma de teología, la suma contra gentiles, pues un poco leído como lo propone Juan Serrano, ¿no? Buscando qué es lo que nos interesa. Nos interesa más el ámbito de las virtudes, nos interesa más el ámbito de la creación, de la metafísica, nos interesa más la parte de la vida de Cristo y de la cristología, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nos interese, pues accedemos a una parte u otra, pero vamos, también es un libro que se puede leer con amabilidad y que es muy claro y que es muy sistemático, ¿no? Y si no para leer, sí seguramente para profundizar, para estudiar y para referenciar. Pues muy bien, no sé, Juan, si ya vamos pasando a las recomendaciones concretas después de este súper mega panorama que nos ha planteado. Sí, Javier. No, a mí, digo, Javier nos da como una clase en un momento de Santo Tomás de Aquino. Una cosa muy bien. Sí. Yo, más que una recomendación, bueno, yo traía para recomendar, que ya hemos recomendado un montón ahora, ¿no? Pero yo traía para recomendar el Santo Tomás de Chesterton, pero yo haría una recomendación. A mí me hizo mucho bien salir de una mirada opacada por ciertos prejuicios modernos y por cierto idealismo de la juventud sobre Santo Tomás, ¿no? Precisamente como decía Javier, como si fuera un autor superado o como si muy bien, pues en aquella época pues fenomenal, pero hombre, ahora tenemos otros y Santo Tomás pues no tiene mucho que decir, ¿no? Como una mirada que infantiliza en cierto sentido a Santo Tomás y a en realidad toda la tradición de la filosofía eclesiástica y de la filosofía perenne, que incluye a Santo Tomás y a Platón, por supuesto, ¿no? O sea, como podríamos decirlo, un prejuicio moderno. Entonces esta es como mi recomendación, quitarnos ese prejuicio para reconocer lo que dice León XIII, que es un documento del magisterio de la Iglesia, ¿no? en la Aeterni Patris, pero que dicen otros muchos documentos, que dicen documentos del Vaticano acerca de la formación de los sacerdotes y de cómo hay que ordenar los planes de estudios de filosofía y teología en las universidades católicas y en las universidades eclesiásticas, que no son exactamente lo mismo, ¿no? Y en las universidades pontificias. Le conceden a Santo Tomás, no del mismo modo que a los padres de la Iglesia. Yo recuerdo cuando hablamos con David Tomaselli en la primera temporada, ¿no? Sobre con los padres de la Iglesia como lugar teológico, como un lugar donde especialmente se revela, no revelación como si fueran las Escrituras, pero casi. O sea, no es lo mismo San Ireneo que Santo Tomás, pero a Santo Tomás se le concede un lugar singular en la historia y en la doctrina, a nivel filosófico y teológico, en la historia de la Iglesia. Un lugar singular, y eso lo reconoce el magisterio. Entonces uno puede, partir de, no sé cómo decirlo, de un prejuicio y decir, bueno, ya, pero
pues ya, pero yo que sé más, pues voy a decir que no, o puede, y esta es mi recomendación, fiarse del criterio de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia y leer a Santo Tomás como sin o intentando quitarse esta impostación, ¿no? Esta impostura a mí, moderna. Justamente por lo que tú dices, yo tuve un primer contacto con el tomismo rancio, el tomismo carca, este tomismo así como clausurado, asfixiante, formalista, y me acuerdo lo que me rescató de ahí fue un tomista, un buen tomista, que es Emilio Comar, que ya tú te ríes mucho, Juan, pero este hombre a mí me ayuda mucho. Tiene un curso de metafísica, que son 7 volúmenes muy pequeñitos, donde él lo que hace es, o sea, siempre su principio era hay que volver a Tomás. Pero ahí lo ves a un hombre que ha leído a fondo a Tomás de Aquino y que tiene una flexibilidad para ponerse a dialogar con toda la modernidad, con todos los filósofos contemporáneos, con los problemas, además, no solamente con los filósofos, sino con los problemas que la filosofía genera, con el fascismo, el totalitarismo, y de repente ves como un hombre a través de las categorías metafísicas clásicas de su formación tomista, pues es capaz de realmente de mirar cara a cara y de enfrentarse con una flexibilidad y una libertad brutal de pensamiento, pues a dar cuenta de todos estos problemas que el hombre actual tiene. Entonces a mí él, en este cursito, y si no hay un libro de estudio que se llama Orden y Misterio, que son un poco, resumen muy bien también el espíritu de Tomás, Orden y Misterio. En este librito también hace una especie de recapitulación de Emilio Comar. Y luego hay que poner en valor que fue un tomista, Cornelio Fabro, quien a mediados del siglo XX tradujo y volvió a poner en la palestra de la filosofía, porque a Kierkegaard se le consideraba filósofo, pero un filósofo un poco medio literario, medio tal, el que se dio cuenta de que Kierkegaard era un filósofo con intuiciones metafísicas profundas y con algo muy importante que decir, sobre todo sobre la cuestión de la libertad, fue Cornelio Fabro, y fue Cornelio Fabro el que puso otra vez de moda en la esfera italiano-francesa el estudio sobre Kierkegaard. Yo quiero aprovechar también para recomendar, bueno, esta biografía del impacto que produce en Chesterton conocer la figura de Santo Tomás de Aquino, que se llama así, Santo Tomás de Aquino, que es un librito, es pequeño, ¿no? Es un poquito más, es un poquito más grande que el de San Francisco, que se llama Francisco Asís, que el Francisco Asís de Chesterton, pero se lee muy fácil, porque es que Chesterton escribe que es una absoluta maravilla. Para recomendar también, porque yo no quiero pasar por alto, aunque lo hemos dicho ya, que Santo Tomás es filósofo y es teólogo y tiene un lugar singular en la historia de la Iglesia, en la historia del pensamiento, pero Santo Tomás es santo, es un santo de la Iglesia católica, o sea, es un hombre de Dios, y entonces, justamente, aunque tengan más cosas, todo lo que compone para la liturgia de Jueves Santo, el Jueves Santo se reza también, ¿no? Para la liturgia de Corpus Christi, me parece una maravilla. El otro día, hablando con un amigo, esto es una pequeña anécdota, hablando con un amigo que le ha hecho mucho bien acudir a un seminario de vida en el Espíritu, y que está yendo pues alabanzas con algún movimiento carismático, me decía, es que la Iglesia está aprendiendo a alabar. Y yo digo, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Digo, no vamos a hacernos más enemigos hoy. Entiendo lo que quieres decir. Y puede que en el sentido en que tú lo quieras decir sea verdad, pero la Iglesia lleva alabando como característica fundamental de lo que hace 2000 años. Las laudes, la oración que la Iglesia hace en la liturgia de las horas por la mañana, laude significa alabanza, ¿no? Y esta composición, estos versos que compone Santo Tomás para la liturgia de Corpus Christi, que se pueden consultar en la liturgia de las horas, pero que son canciones que cantamos incluso en latín, que se han conservado en la tradición de la Iglesia, me parece una alabanza, ¿no? O sea, un reconocimiento de la grandeza de Dios, y justo reconocer que Dios es Dios, alabar a Dios por lo que es. Y a mí me parece que Santo Tomás conoce perfectamente lo que es la alabanza, ¿no? Entonces, precisamente, justo a veces, en función de las formas, queremos cancelar o eliminar lo anterior, como para poner de manifiesto la bondad de lo que hay en el presente, y creo que esto es una traición a nuestra propia tradición, ¿no? Creo que recuperar a Santo Tomás así como santo, como místico, como hombre de Dios. Y si alguien quiere acceder a esta faceta de Tomás de Aquino, yo voy a hacer una recomendación de un libro muy asequible y muy agradable de leer, que es una novela de la vida de Tomás de Aquino, que es La luz apacible de Luis de Wohl. Es una novelita de Tomás de Aquino y su época,
que se lee muy bien. Muchas de las anécdotas que hemos contado de la vida de Tomás de Aquino están ahí recogidas de forma novelada, y también algunas de sus explicaciones filosóficas y teológicas, pero de una manera muy accesible, pues una novela juvenil. Y esto me acaba de recordar, perdón, que nos estamos pasando hoy, esto me acaba de recordar que hay una obrita de Edith Stein que se llama ¿Qué es filosofía? Es un opúsculo pequeñito, lo tiene editado Ediciones Encuentro, no sé si está imprimido o no, o sea, si está... y en esta obrita ¿Qué es filosofía?, que está medio teatralizado, es una obra de teatro sui generis, Santo Tomás va a visitar a Husserl. Edith Stein, que es discípula de Husserl, ¿no? Santo Tomás va a visitarle, llama a su puerta y tiene una conversación con él, y allí se ve de un modo muy sencillo, a los ojos de Edith Stein, que es esta conversa discípula de Husserl, que descubre a Santo Tomás y que le ayuda a matizar y ordenar todo lo que había aprendido siendo discípula de Husserl. Ya esta disposición de que es Tomás el que llama a la puerta de Husserl, me parece, esta intuición me parece una cosa absolutamente maravillosa, que habla del espíritu de Tomás de Aquino. Y con esto cerramos el Dalroy de hoy. Volveremos a estos temas más adelante. Así que nada, muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias, un placer. Un placer.